Y una nación que se inclina ante imágenes de piedra, de madera y de metal, y que es idolátrica, no prosperará jamás. Puede tener, por supuesto, programas de ayuda económica, puede tener respaldo social, le pueden aplicar las recetas que quieran, no prosperará. Y al cabo de unos años vuelve a la misma mala situación. Y una nación que tiene multitud de habitantes que buscan cambiar su suerte a través de la brujería o de la hechicería, no prosperará jamás, aunque tenga los mejores expertos del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional. Porque hay un factor, una raíz espiritual en cómo van los pueblos. Y Elías se planta delante de Acaz, le dice: Acaz, que lo sepas, Dios ha dicho que aquí no va a llover, prepárate para la crisis. Y lo que sucede a continuación, como cuenta el libro de los Reyes, pues es que Elías se tiene que exiliar. Porque generalmente a los poderosos no les gusta que les digan la verdad. Les gusta que les regalen los oídos. Les gusta que les digan que su presidencia o su reinado cambia la historia y hay un antes y un después. Pero cuando tú te enfrentas con el poderoso y le dices la realidad, no se lo toma bien. Elías tuvo que exiliarse. No me voy a tener aquí en cómo en un momento determinado los cuervos le llevaban comida, no me voy a detener en cómo lo alojó la viuda de Sarepta, etc. Vamos a pasar por encima de eso, pero Elías se tuvo que convertir en un exilio. Y los que eran verdaderamente creyentes en Israel empezaron a tener problemas serios. Porque, sí, supuestamente la sociedad creía en el único Dios, como se supone que hay países cristianos, pero lo cierto es que la realidad no era esa. Era una sociedad sumida en la idolatría, era una sociedad sumida en prácticas ocultistas, era una sociedad que vivía de espaldas a las enseñanzas de Dios. Y por lo tanto la crisis fue avanzando. Y en ese momento Dios volvió a enviar a Elías. Vamos a ver cómo se pone el fuego en el alma. El verdadero profeta es un personaje que, como señalaba antes, tiene problemas muy serios al encontrarse con el pueblo. El problema es que nos encontramos con muchos que dicen que son profetas y no lo son. Yo tengo un amigo que tuvo la desgracia de que una señorita se enamoró de él. Y en un momento de esto no tiene por qué ser y por la iglesia de esta señorita apareció un profeta que le dijo que Dios iba a conceder el deseo de su corazón. Y como tú lo ves ahí, entonces tú ya eso tienes que tomar la decisión. Ella más encantada. Eso tú puedes poner una cosa ahí para que te a mí me tocó ver a profetas, entre comillas, que se pusieron a anunciar que este año próximo va a ser un año de grandísimas bendiciones, se van a romper los cielos. Estallaba la crisis del coronavirus a la semana siguiente. El profeta no se dedica a decir lo que quiere escuchar. El profeta proclama lo que Dios quiere que escuche la gente, que es algo muy distinto. Que a veces puede ser un mensaje de esperanza y de ánimo y de consuelo, pero la mayoría de las veces es un mensaje de conversión. Arrepentíos, convertíos o ateneos a las consecuencias. Y cuando Dios envía a Elías otra vez para hablar con Acaz, evidentemente eso es lo que hay y no es fácil. Elías se pone en contacto con un personaje de la corte que se llamaba Abdías y que había escondido en cuevas a creyentes para salvarlos de la cólera de la reina Jezabel, y Elías le dice: me tienes que llevar a ver al rey. Y Abdías dice: ni lo sueñes. Yo he escondido a gente, les he dado de comer, he procurado que no les faltara agua, pero no me pidas que haga eso, Elías, porque es que el rey va a caer sobre mí. Y Elías dice: no, yo necesito hablar con Acaz. No para hacer una foto, que se vea que hubo una reunión de senadores y yo era uno de los 35 pastores que estaban. No.
yo tengo que hablar con Acaz porque tengo un mensaje muy claro para él. Y es un mensaje de llamamiento a la conversión. Y dice así en Isaías capítulo 18, y vamos a ver los versículos del 16 al 19. Primera de Reyes, capítulo 18, versículos del 16 al 19. Primera de Reyes. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso. Y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera que comen de la mesa de Jezabel. Generalmente el poderoso, cuando escucha al profeta, dice: ¿qué? Ya vienes aquí, no me estás agitando a la gente, estás creando un mal ambiente, estás dividiendo a la sociedad, siembras el odio y la intolerancia, así va la sociedad. Y Elías le dice: no, Acaz, no pretendas matar al mensajero, eres tú la causa de la desgracia de este pueblo. Y si en estos momentos hay una crisis y no ha llovido durante años y la gente lo está pasando mal, eres tú y tu familia los responsables de manteniendo la crisis. De la misma manera que el médico que te diagnostica un cáncer no tiene la culpa del cáncer. Te está avisando de que hay un cáncer y que hay que hacer algo al respecto. De manera, acá, que tengamos las cosas claras, yo no soy el culpable. Yo anuncio que tú y tu familia sois los culpables. Primer paso, por lo tanto, para el fuego en el altar, hay que ser valiente. No puedes en absoluto ser un cobarde y pretender que Dios va a colocar fuego en tu altar, o que tú vas a ver un altar. Elías fue a ver a Acaz, sabía lo que eso significaba, y sin embargo lo confrontó y le dijo: no pretendas echarme a mí las culpas de lo que hay. Tú y los que actúan como tú son los que efectivamente están creando la desgracia de este pueblo. Es una desgracia de raíces espirituales. Segundo, la persona que quiere ver cómo ese fuego consume su altar con el fuego de Dios, no solo tiene que ser valiente, tiene que tener un propósito claro. Versículo 19 de este mismo capítulo 18: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera que comen de la mesa de Jezabel. Yo tengo un propósito claro. No vengo aquí a pasar aquí un rato, porque el café con leche de la Casa Blanca es especialmente bueno, eso no me interesa. Yo te estoy confrontando y tengo un propósito muy claro. Vamos a ver en estos momentos hasta dónde llegan los dirigentes espirituales a los que tú prestas oído. Llámalos a todos y que vayan al Carmelo, que supongo que no tendrán miedo, porque son varios centenares y yo estoy absolutamente solo. Tercero, aquella persona que quiere ver cómo el fuego de Dios consume y llena su altar, es una persona que confronta al pueblo con su responsabilidad. Capítulo 18, Primera de Reyes, y versículos 20 y 21 dice así: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidlo, y si Baal, id en pos de él. El pueblo no respondió palabra. El término hebreo, que aquí se traduce en la Reina Valera como claudicaréis,
en realidad es una palabra que significa saltar sobre un pie y sobre otro. Vosotros se supone que creéis en el único Dios verdadero, pero no es verdad. Vuestra vida lo desmiente. Hay un día que os levantáis y ponéis el piececito en el lado de Baal, y luego dais un saltito y ponéis el otro piececito en el lado de Jehová. ¿Dónde estáis? Porque no se puede servir a Dios y al mismo tiempo inclinarse ante una imagen hecha por hombre. Porque no se puede servir a Dios y al mismo tiempo ir a ver al brujo, como le pasaba a la reina Jezabel y su religión fenicia. Porque no se puede servir a Dios y al mismo tiempo vivir como si Dios no existe. De manera que mi predicación no es una predicación en el sentido de, bueno, ofreceros una serie de cosas, a ver si me compráis a mí espiritualmente en vez de a los sacerdotes de Baal. No, no podéis servir a dos. Y no podéis tener el descaro y la desvergüenza de pretender que se puede servir a uno u otro. Uno u otro será verdadero. Y vosotros tenéis que decidir si el verdadero es el Dios que sacó a Israel de Egipto, Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, o es Baal. Y entonces decidid. No podéis estar saltando sobre un piececito y sobre el otro piececito. ¿Qué hizo el pueblo? Se quedó callado, porque evidentemente el pueblo sabía que había una gran verdad en lo que estaba diciendo Elías, el profeta, pero también aquel creyente que quiere ver el fuego de Dios en su altar confronta al pueblo. No empieza diciendo, yo le respeto a usted mucho, pero no me termina de parecer bien que se acueste conmigo. Yo le respeto muchísimo, vaya por delante, respeto al máximo nivel. Hombre, que aborte usted una criatura indefensa, me parece que está un poco feo. No, el mensaje es muy claro. Estáis saltando sobre un pie y sobre el otro, esto no puede durar más. Y yo tengo que confrontaros y tengo que llamaros a la conversión. Porque si estáis en esta situación, no solo es porque no llueve, y la política económica de Acaz no es buena, tiene una raíz espiritual que está en vuestros corazones. Cuarto, Elías confrontó a los falsos profetas a pesar de la enorme superioridad material que tenían. Versículo 22 de este capítulo 18. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron al buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Elías los confrontó sabiendo la enorme inferioridad que tenían. A mí me llama la atención cuando hay creyentes que dicen: bueno, pues es que no tenemos prácticamente lugar en los medios, no tenemos prácticamente ningún lugar en la academia, no tenemos prácticamente ningún tipo de lugar en la política, ni en la sociedad, ni en esto, ni en lo otro, ni en lo de más allá. Y falta que hace cuando uno está en las manos del Señor y se está enfrentando con los profetas de Baal. Las palabras de Elías son tremendas. Vosotros aquí sois casi 1000 y yo estoy solo, y Él no somos. Yo no os tengo miedo.
sé perfectamente lo que es Baal, y sé lo que sois vosotros, y sé que estáis en la raíz de la desgracia de mi pueblo, espiritual, material, económica, social, política, en todo tipo de desgracia. De manera que vamos a enfrentar. Escoged los dos bueyes el que queráis, haced el altar que queráis, vamos a enfrentarnos y vamos a ver quién realmente aquí tiene razón y quién no, y cómo tiene que actuar. El pueblo ya había dicho, oye, pues bien dicho, vamos a ver esto cómo va. Y efectivamente, los profetas de Baal, como sois muchos más, podéis empezar. Vamos a ser democráticos, que la mayoría se imponga desde el principio. ¿Cuál es el siguiente paso en esa situación? Y es el paso quinto. Elías desenmascaró la falsedad de los profetas de Baal. Fíjense lo que dicen los versículos del 27 al 21. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos. ¿Cómo? ¿Cómo era tan intolerante, tan fanático, tan poco democrático, tan escasamente liberal Elías? Pues porque las mentiras del diablo, cuando uno las examina fríamente, son para partirse a reír. En muchísimas ocasiones no lo hacemos porque tienen consecuencias muy trágicas, pero cuando uno las examina con frialdad, son ridículas. Fíjense lo que dice Elías. Versículo 27. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y habría que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz que respondiese ni escuchase. Cuando aquí dice que Elías se carcajeaba de aquellos profetas y dice que quizá Baal está haciendo algo, Elías está repitiendo los mitos de Baal. Baal era un dios viajero. Baal era un dios que dormía en ciertos periodos del año. Baal era un dios que meditaba. Y entonces Elías está aprovechando eso. Pues alguno diría, aquí parece que la Virgen no se aparece, estará por Fátima, o algo de este tipo. Y efectivamente esa es la manera en que Elías se comporta. Claro, no os debe de escuchar, ya se sabe que Baal viaja mucho. Cuentan los mitos de Baal, y a mí se me dio el pillar de viaje y no os... Pues estará meditando, porque claro, Baal es un dios que medita, que reflexiona, que piensa. Habéis pillado un mal día, era el día de reflexión de Baal, y no os oye en absoluto. O a lo mejor es que está dormido, ya sabéis que Baal duerme en ciertos periodos del año y despierta. Os habéis pillado a Baal roncando y no os afecta. Por supuesto, Elías no creía nada de eso, pero Elías efectivamente está mostrando lo ridículo. Pues sí, ese vicealmirante que tenemos en Estados Unidos es una mujer. No hay nada más que ver la cara de hombre bruto que tiene. Uno de nuestros mandos de la OTAN, en Europa, no cabe la menor duda de que es una mujer. Se ve que es un hombre y además es calvo. Pero dado que se pinta y se pone una falda, debe ser una mujer. Estaréis encantados de las mentiras de las que creéis. No pretendáis que yo descienda a vuestro nivel de estupidez y de maldad moral. Un hombre, por el hecho de que lo mutilen y le bombeen hormonas femeninas hasta el final de su vida, no es una mujer. Sus cromosomas siguen gritando que es un hombre mutilado y con muchas hormonas, pero sigue siendo un hombre. Una mujer a la que vacían y le bombean hormonas masculinas hasta el último día de su vida, porque como su cuerpo no es el de un hombre,
no tiene las hormonas masculinas que tengo yo y la tiene que ir bombeando hormonas hasta que se muere, no es un hombre, por mucho que se empeñe en ello. Y puedes decir, por supuesto, que el aborto es un derecho. ¿Desde cuándo es un derecho matar a un ser indefenso e inocente? Como eso puedes decir, bueno, si dos hombres se quieren casar, que se casen. A fin de cuentas se quieren. Pero ¿desde cuándo el hecho de que alguien se quiera permite que pueda contraer matrimonio? En todas las legislaciones, por lo menos en Occidente, todavía se prohíbe que un adulto se case con un niño. Y nadie dice, hombre, si el niño quiere al adulto, algunos empiezan a decirlo ya, pero todavía es muy minoritario. Y por supuesto, todas las legislaciones, al menos en Occidente, te dicen que dos hermanos no se pueden casar. Y a nadie se le ocurre decir, bueno, pero si se quieren, porque son argumentos ridículos. Y tenemos que exponer que son ridículos. Bueno, pero si yo me siento mujer, mira, si tú, estando delgado como un esparero, me dices que te miras al espejo y te ves como un hipopótamo, te llevamos al médico. No decimos que efectivamente estás como un hipopótamo. Si yo empiezo a decir aquí ahora mismo que soy el rey David o Juan el Bautista, supongo que habrá dos señores con bata blanca que me estarán esperando cuando acabe la exposición para llevarme a un sitio donde me puedan prestar ayuda. Pero si de pronto digo que en vez de César, a partir de ahora soy cesárea, me sacan en la televisión y me aplauden. Esto es ridículo, es absurdo. Es para burlarse de él. Y es lo que hace aquí. Ese Baal al que estáis adorando debe estar gritando y no sé. Andará de viaje, como suele viajar Baal, que es un dios viajero. Y claro, como anda de viaje, pues no. O lo mismo se ha dormido, que ya sabéis que Baal duerme en ciertas épocas del año. Mala suerte, está dormido y no se asusta. Pero es muy claro lo que sucede con él. Elías confronta a los profetas y además desenmascara la falsedad, mostrando incluso los aspectos ridículos y risibles que tiene esa falsedad. Es tremendo a lo largo de la Biblia las veces que los profetas se ríen de la falsedad. Nosotros a veces lo leemos de una manera tan solemne que no captamos el sentido del humor, la burla de los profetas. Isaías, en la segunda parte de su libro, dice, bueno, los que adoran imágenes, cogen un trozo de madera, lo dividen en dos, con la mitad se hacen una imagen y se inclinan ante ella, y el otro trozo de madera, con eso encienden un fuego y se calienta. O sea, tienes un trozo de madera, con un poco de suerte te conviertes en un santo, con un poco de mala suerte te queman para calentar los fuegos. Y hay una tremenda ironía en todo esto. La mentira, al final, siempre es mentira. Y tenemos que desenmascarar ese tipo de mentiras. Sexto, si queremos efectivamente ese fuego de Dios en nuestro altar, basta con ser valiente, pero hay que ser valiente. No basta con tener un propósito claro, hay que tenerlo. No basta con confrontar al pueblo con su responsabilidad, aunque hay que hacerlo. No basta con confrontar a los falsos profetas, por mucho más numerosos y superiores numéricamente que puedan ser en relación con nosotros. Basta tampoco con desenmascarar la falsedad, hay que confiar en Dios. La clave después de todo este tipo de pasos, y es algo que casi se ve desde el momento en que Elías va a ver a Elías y le dice, oye, yo quiero hablar con él. Y se encuentra con Acaz y empieza a hablar con él, es la confianza en Dios. Fíjense lo que dice en este mismo capítulo 18 y versículos del 30 al 35. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado.
Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dado palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Isaac y Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandado tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, que tú vuelves a ti el corazón. No había ni altar. Cuando Elías tiene que enfrentarse con el hecho de que aquí tiene que descender el fuego en el altar, ni altar había. Aquello con el paso del tiempo había quedado descuidado, había quedado deshecho, había quedado inútil. Y Elías dijo: bueno, porque no tenemos altar, me vuelvo a casa. No, Elías agarró 12 piedras, una por cada tribu de Israel, y levantó el pueblo. Muchas veces podemos llegar casi hasta este punto, y cuando llegamos de pronto decimos: no tenemos tiempo, no se puede hacer, carecemos de posibilidades, vamos a casa. Posible, no se nos puede decir, no se nos puede pedir que hagamos lo imposible. Elías muestra que este es lo que Dios espera. Ustedes recordarán seguramente la historia que se recoge en los evangelios de aquella multitud que seguía a Jesús y que de pronto se hizo tarde y no habían comido, y los apóstoles le dijeron a Jesús: mándalos a casa, sigan aquí escuchándote mucho más, van a caer desmayados porque no han comido. Tenemos el problema de fe. Y la respuesta de Jesús es: dadles vosotros de comer. Y los discípulos inmediatamente dicen: aquí tenemos nada, no llega la docena de panes y un par de pescaditos. Con esto no les toca a todo lo que hay aquí, ni siquiera un trocito pequeño. Jesús en ese momento les dice: haced ese silencio, dadme lo que tenéis. Jesús no empieza a sacar de una chistera como si fuera un mago conejos, bromas, sino que toma lo poco que tienen los discípulos y actúa con lo poco que tienen los discípulos. Cuando Elías llega delante del altar, no dice: bueno, aquí vamos a levantar una ofrenda a ver si podemos construir un altar, o como no hay un altar me voy, o cualquiera de estas cosas. Empieza a actuar. Nosotros caminamos por fe, no por vista. Por vista, 5 panes y 2 peces, evidentemente no se puede dar de comer a miles de personas. Con un altar de ruido no se puede ofrecer sacrificio. Pero nosotros confiamos en Dios. Y confiamos en que Dios provee. Y confiamos en que Dios es fiel con nuestra fidelidad. Y Elías lo tenía tan claro, que después de que levantó aquello y hizo una zanja alrededor, empezó a decir: echad agua sobre el sacrificio. Echad más agua sobre el sacrificio. Seguid echando agua sobre el sacrificio. Y al sacrificio no solo es que chorreaba agua, es que había alrededor de él una especie de estanque que se había formado con tanta agua.
¿Qué pasa cuando uno actúa con valentía? Y cuando uno tiene un propósito claro. Y cuando uno confronta al pueblo en medio del que vive con su responsabilidad. Y cuando uno se enfrenta con los falsos profetas de esa sociedad, a pesar de que sean muchos y más poderosos. Y cuando uno desenmascara la falsedad de lo que están enseñando y además confía en Dios, que Dios hace que el fuego descienda sobre esa vida. Y en este sentido, lo que dice el primer capítulo de Reyes, en los versículos del 36 en adelante, es muy claro. Dice así, 18, del 36 en adelante. 37, 38 en adelante. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y ahí los tiró. Cuando Elías había dado todos los pasos que él quería dar, no tuvo él que encender el fuego. Fue el propio Dios el que envió fuego del cielo sobre ese altar y consumió hasta las piedras y hasta lamió el agua de la zanja. ¿Quieres que haya fuego en tu altar? No seas cobarde. ¿Quieres que haya fuego en tu altar? Confronta a la gente de la sociedad en la que vives, llamándola a la conversión. ¿Quieres que haya fuego en tu altar? Enfréntate con los falsos profetas y muestra que lo que dicen no solo es falso, sino que es ridículo. ¿Quieres que haya fuego en tu altar? No mires lo poco que tienes o lo poco que eres, sino el poder de Dios. ¿Quieres que haya fuego en tu altar? Confía en que Dios es poderoso y es mucho más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Si actúas de esa manera, vas a ver como el fuego no es algo que tú pones, es algo que Dios derrama bendiciendo tus actos. Esto es algo tremendamente claro. ¿Qué sucede después de esto? Voy a intentar resumirlo mucho. Pues efectivamente, el pueblo se había vuelto a Dios. El pueblo no gritó: Jehová es un Dios o Jehová es Dios. Es curioso como lo dice. Jehová es el Dios, no hay más. Baal, ya hemos visto cómo estaba Baal, debe estar todavía durmiendo de viaje, meditando. El Dios es Jehová, el Señor es el Dios. Cuando el pueblo se volvió a Dios, ¿qué sucedió a continuación? Empezó a llover de nuevo. Acabó la sequía y acabó la crisis. Es tremendo. No esperen ustedes bendiciones sobre una sociedad que da la espalda a Dios. No busquen bendiciones sobre una sociedad que pretende que es cristiana, pero está saltando con un piececito en un lado y con un piececito en el otro. No esperen bendiciones sobre una sociedad que es idolátrica y que se inclina ante imágenes de piedra, de metal o de madera. No esperen ustedes bendiciones sobre una sociedad que cuando tiene que enfrentarse con sus problemas se acerca al brujo, al hechicero o al adivino, porque no las va a ver. E incluso cuando en algún momento parece que la situación cambia un poco, es por muy poco tiempo. Vuelve al punto de inicio, a veces mucho. Si quieren ustedes bendiciones para la sociedad, si quieren efectivamente ver cómo el fuego de Dios desciende desde el cielo, llamen a la conversión a la sociedad en la que viven. Porque Dios es justo y no hace acepción de personas ni de naciones. Y si tienen que ejecutar sus juicios, los ejecutan. La
Había gente en la época de Jeremías que decía, pero ¿cómo nos va a castigar Dios si tenemos aquí el templo de Jerusalén? Si Jerusalén es la ciudad santa. Shalom, shalom, paz, paz. Y Jeremías, que era un aguafiestas, como suelen serlo los profetas, decía, no, gritáis shalom, shalom, paz, paz, y lo único que estáis haciendo es engañando al pueblo. No estáis curando sus heridas, se las tapáis para que no se vean. Si no hay arrepentimiento y si no hay conversión, Dios ejecutará su juicio. Y no le importa en absoluto que sea sobre Jerusalén o sobre el reino de Dios. ¿Quieren ustedes la bendición de su sociedad? Llamen a la conversión a su sociedad. Confronten el mal donde lo encuentren, sin pensar que son menos, que son poquitos o que no tienen ningún tipo de poder. Confíen en Dios a pesar de la escasez de medios con la que se encuentran. Y si efectivamente actúan así, verán cómo sus altares se llenan de un fuego que no viene de sus méritos, ni viene de sus obras ni de ceremonias, sino que es la bendición de Dios, porque han sido obedientes a su palabra. Aleluya. Que el Señor los bendiga.